Iniciamos una serie de mensajes sobre doctrinas y prácticas. Una lectura cuidadosa de la Biblia nos permite observar que ciertas enseñanzas se reiteran, como por ejemplo las que se refieren a la fe, la salvación y otros temas significativos. De esta lectura cuidadosa de la Biblia se deducen las doctrinas. Las doctrinas son afirmaciones de fe que se basan en las enseñanzas bíblicas, recorriendo desde el Antiguo hacia el Nuevo Testamento. La forma de articular estas afirmaciones de fe define las características o la identidad de una iglesia. Por otro lado, las prácticas o principios se apoyan en las doctrinas que se sostienen como iglesia. Los principios surgen de la práctica de la fe. Los principios son la expresión activa de aquello que creemos a la luz de las enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, a modo de práctica, hay iglesias que ponen el énfasis en el bautismo de los infantes, de los recién nacidos, además de hacerlo por aspersión, echándole unas gotitas de agua sobre la cabeza. Otros bautizan solo a partir de cierta edad, aquellos que son conscientes de la decisión que toman, como expresión voluntaria de la persona. Y la práctica es por inmersión, tomando en cuenta la forma en la que lo hizo Jesús. Él fue sumergido en agua de acuerdo a la costumbre que tenían allí los judíos. Era un bautismo en aquel momento para ser prosélitos. Y nos queda a nosotros como ejemplo el del bautismo por inmersión. También a modo de ejemplo varían las formas prácticas en que se organizan las iglesias. Con relación a esto, algunas enfatizan la modalidad presbiteriana, en la cual las decisiones pasan fundamentalmente por los pastores. Y otras iglesias enfatizan el gobierno congregacional, poniendo el énfasis en sus asambleas. Asimismo, hay iglesias más moderadas, que equilibran el papel de sus asambleas y las funciones pastorales, reconociendo la función de los pastores de orientar a la iglesia, comprendiendo que siempre es necesario buscar la orientación dada por Dios en la Biblia. Hecha esta introducción, en las próximas semanas estaremos compartiendo una serie de mensajes donde destacaremos algunas doctrinas y prácticas de nuestra fe, que es posible deducir de una cuidadosa lectura de la Biblia. El título del mensaje de hoy es La salvación adquirida. La palabra salvación en el Nuevo Testamento hace referencia especialmente a la salud espiritual. Dios, de acuerdo a sus propósitos, puede sanarnos tanto en lo espiritual, lo físico y lo emocional. La salvación en términos espirituales implica ser rescatados por Dios de una vida sin sentido y sin propósito. El ser humano, al no tomar en cuenta lo que le agrada a Dios, se aparta de su Creador. Las personas que asumen una conducta dañina, errada, fallan en la relación con Dios y con sus semejantes. El pecado aleja de Dios y daña las relaciones interpersonales, contaminando nuestras vidas. Dios, a pesar de todo esto, está dispuesto a restablecer la relación con Él. Dios está dispuesto a salvarnos, a rescatarnos, a liberarnos de la esclavitud a la que nos someten nuestros propios bajos deseos, que dan lugar al pecado, a todo aquello que nos daña y daña a otras personas. Dios provee la oportunidad de reconciliarnos con Él. En 2 Corintios 5:18, 2 Corintios 5:18 dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando alguien se está ahogando, muy poco puede hacer por sí mismo.
La desesperación provoca que la persona se hunda más y más al hacer movimientos torpes. Otra persona tiene que acercarse, tomarle fuertemente y rescatarle para salvarle de la muerte. Dios, en términos espirituales, puede rescatarnos, puede salvarnos, puede librarnos de aquello que daña nuestras vidas y nos conduce a la muerte espiritual. Dios toma la iniciativa. Él se acerca a quienes se están hundiendo en una vida sin propósito, errada, vacía, sin tomar en cuenta las enseñanzas dadas por Dios. Y le toma fuertemente para darles vida abundante y eterna. La reconciliación con Dios no depende de nuestras buenas obras. La salvación es producto de la gracia de Dios, de su misericordia. Somos salvos por medio de la fe, no por obras. Solo por medio de la fe en Jesús como Señor y Salvador es posible ser salvos, libres de la esclavitud al pecado. En la carta a los Efesios, Efesios 2, 8 al 10, este es un texto clave, Efesios 2, 8 al 10, dice que somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, se aclara que sí, como producto de la fe, se han de poner en evidencia las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así dice el texto. Permita que Dios le tome fuertemente de su mano, tómese de Él y permita que Él le rescate de su situación y le ayude a dar sentido a su vida. La salvación adquirida, en primer lugar, se inicia con la conversión. La palabra conversión significa cambio. Dios puede obrar un cambio profundo en nuestro ser cuando reconocemos en forma genuina a Jesús como Señor y Salvador. En la Biblia, en la carta a los Romanos, Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, Romanos 10, 9 al 10 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por otro lado, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 15, se afirma que todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Solo quien acepta el sacrificio liberador de Cristo en la cruz recibe el beneficio de ser considerado un hijo, una hija de Dios. En el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a Cristo, a quienes creen en su nombre, les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos e hijas de Dios. El Espíritu Santo es quien da testimonio de que somos hijos e hijas de Dios, desde el momento en que se aceptó a Cristo por medio de la fe. En Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es recibido por aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador. En este sentido, en el Evangelio según Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39, Jesús dijo: si alguien tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, en Jesús, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir
los que creyesen en Él. A partir de la fe en Jesús como Señor y Salvador, se garantiza nuestra salvación, se experimenta la seguridad de la salvación, dado que hemos sido sellados con la presencia del Espíritu Santo. En 2 Corintios, fíjense en 2 Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22, dice: el cual Dios, a partir de la fe en Jesús, también nos ha sellado y nos ha dado las arras, la garantía del Espíritu en nuestros corazones. Anteriormente, en 2 Corintios, en la misma carta, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20, Pablo afirmó que todas las promesas de Dios son en Él, sí y amén. Una fe genuina en Jesús como Señor y Salvador trae a nuestras vidas la seguridad de la salvación, al dar lugar a la gracia de Dios para vida abundante y eterna. Esta seguridad se basa en la certeza de que por la fe en Jesucristo hemos sido sellados con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, de acuerdo a lo que dice en Efesios 1, 13 al 14. Fíjense en Efesios 1, 13 al 14. Efesios 1, 13 al 14 dice: en Él, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, las buenas nuevas de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia. La palabra arras significa garantía. La presencia del Espíritu garantiza nuestras vidas que somos hijos e hijas de Dios a partir de una fe genuina en Jesús como Señor y Salvador. El sello del Rey no se anula, permanece para siempre. La seguridad de la salvación adquirida no da lugar a la duda ni a la obediencia por miedo. La obediencia a las enseñanzas dadas por Dios es una expresión de amor hacia Él. Con relación a esto, Dios espera que sus hijos, más que una exteriorización aparente de su fe, den frutos dignos de arrepentimiento. Dios quiere que demos fruto digno de arrepentimiento, de acuerdo a lo que dice en Mateo 3:8. El fruto digno de arrepentimiento se caracteriza por una conducta que certifica un cambio de vida producido por la fe depositada en Jesús como Señor y Salvador. La única dependencia sana es la que establecemos con Dios a través de Cristo. Dios, en la persona de Cristo, nos libera de las garras del pecado y nos fortalece para vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus enseñanzas. En el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 36, dice: si el Hijo, Jesucristo, les libertare, serán verdaderamente libres. Por otro lado, la salvación adquirida, en segundo lugar, implica un proceso de santificación. La palabra santo significa apartado, consagrado, dedicado a nuestro Dios. El ser santo implica apartarse de todo aquello que contamina, que daña nuestras vidas y la de otras personas. La santidad no implica aislarse de este mundo. Por el contrario, implica estar en el mundo, pero no conformarse, no tomar la forma de este mundo. Jesús, al orar por sus seguidores en el Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 15, dijo: no te ruego que los quites de este mundo, sino que los libres del mal. Con relación a esto, Pablo, en Romanos 12:2 dijo: no se conformen a este mundo. No tomen la forma de este mundo, no adopten las propuestas de este mundo, sino transfórmense. Vayan más allá de las formas que este mundo propone, más allá de las propuestas de este mundo, por medio de la renovación
de su entendimiento. Renovar es sacar nuevo lustre. Lo que brilló, que vuelva a brillar, dándole lugar al obrar de Dios sobre nuestras vidas, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conformarse es tomar la forma. Las monedas acuñadas toman la forma del cuño y son todas iguales. Y el mundo quiere que seamos como son otros. Y Dios no quiere que nos conformemos, que tomemos la forma que nos proponen. Dios no quiere que imitemos conductas que no son sanas ni sanadoras. Conformarse es tomar la forma de este mundo. El desafío es dar lugar a la transformación, ir más allá de las formas. Dios puede realizar esta transformación sobre nuestras vidas, renovando nuestro entendimiento. Asimismo, como parte de este desafío, Dios espera que nuestras vidas sean irreprochables, que Dios no tenga que reprocharnos, desaprobarnos, regañarnos por tener una mala conducta. Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dijo: y el mismo Dios de paz les santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El ser es una totalidad constituida por el cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo fue creado como algo bueno, por lo cual tenemos que cuidarlo. El alma, o del griego psique, tiene que ver con la mente, que involucra los pensamientos, la voluntad y las emociones. Y el espíritu es el aliento de vida dado por Dios, el cual recibe testimonio permanente del Espíritu Santo. Con relación a esto, todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, debe ser hallado irreprensible, sin reproche, en la oportunidad que Jesucristo vuelva para juzgar entre los vivos y los muertos. En la Biblia, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 12, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En términos espirituales, el ser humano puede decidir seguir la orientación dada por Dios y resistir al diablo. Con relación a esto, en Santiago 4, 7 al 8, leemos: sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. El ser humano puede optar por Dios o su adversario. Para ello es necesario que ejerza su voluntad. Dios nos ha dado la posibilidad de ejercitar nuestra voluntad. Como fue expresado anteriormente, la voluntad es una de los atributos del alma, de la mente. Dios nos creó con la capacidad de decidir entre el bien y el mal. Tomando en cuenta esto, la vida de santidad es posible cuando se acepta la soberanía de Dios y se rechazan las propuestas de Satanás. Tomando en cuenta esto, entonces, tengamos en claro que Dios creó al ser humano, varón y mujer, con libre albedrío, con la capacidad de decidir, con la capacidad de ejercitar su voluntad. Dios espera que dobleguemos voluntariamente nuestra voluntad a la suya. Dios espera respuestas voluntarias, tanto al expresar nuestra fe como al servirlo a Él. El gran desafío es dar a conocer las buenas nuevas. Jesús es quien delegó en sus seguidores la gran comisión de ir y hacer discípulos, ayudando a las personas a comprender el mensaje de salvación, el mensaje de la reconciliación con Dios. El mensaje que compartimos encuentra su sustento en nuestro ejemplo de vida, en santidad, al apartarnos del mal y tomar en cuenta la orientación dada por Dios a lo largo de las enseñanzas bíblicas.
Asimismo, la salvación adquirida en tercer lugar culmina con la glorificación. La experiencia de la salvación es una unidad que comienza con la conversión, el cambio de vida a partir de la fe en Jesús como Señor y Salvador. Y como parte de esta salvación somos introducidos en un proceso de santificación que dura toda la vida, a partir del cual aprendemos a apartarnos del mal, dedicando nuestras vidas a vivir de acuerdo a la orientación dada por Dios, consagrando todo nuestro ser a aquello que honra a Dios. Y este proceso se inicia con la conversión, que continúa con la santificación y culmina con nuestra glorificación. De acuerdo a las enseñanzas bíblicas, cuando Jesucristo venga a juzgar entre vivos y muertos, va a apartar a aquellos que aceptaron a Él como Señor y Salvador. Jesús va a apartar a las ovejas, a los que han sido dóciles a sus enseñanzas, de los cabritos, de aquellos que han sido rebeldes y no le dieron el señorío a Cristo. Los que le dieron el señorío a Cristo van a experimentar la glorificación de todo su ser. La experiencia de la glorificación implica la transformación de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, de corruptible a incorruptible. El apóstol Pedro afirma su esperanza puesta en Dios, aludiendo a la herencia incorruptible que habremos de recibir por la fe en Jesús como Señor y Salvador. Él, en 1 Pedro 1, 3 al 5, expresó: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Asimismo, Pablo en Romanos 1:4 expresó que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. El poder de Dios se hizo evidente en Cristo en forma extraordinaria al resucitar de entre los muertos. El mensaje de esperanza que proclamamos halla en la resurrección su mayor sustento. No compartimos el mensaje de un mártir más o de un muerto que pasó a la historia. Proclamamos el mensaje de uno que vive, del único Dios verdadero que se dio a sí mismo y resucitó de entre los muertos. Si no fuese así, como dijo Pablo en 1 Corintios 15, 12 al 22, sería vano, vacío, sin sentido nuestro mensaje. La resurrección de Cristo es producto de la misericordia de Dios, quien nos hace renacer a una nueva esperanza de vida para vida abundante en el presente y eterna cuando vayamos a la presencia de Dios. Dios espera que demos a conocer el mensaje de la salvación, que solo es posible a partir de la fe en Jesús como Señor y Salvador. Él nos ha constituido en embajadores en nombre de Cristo para compartir el mensaje de la reconciliación, el mensaje de salvación. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque solo en ti es posible la salvación de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú habrás de venir un día y habrás de levantarnos en gloria, cuerpo, mente y espíritu. Gracias, Padre, porque esta experiencia va a ser extraordinaria y solo tú sabes cómo va a ser. Hay promesa tuya de resurrección, hay promesa tuya de salvación, y en el mientras tanto, Padre, tú quieres que vivamos en santidad. Un día te conocimos y pudimos experimentar la conversión, el cambio de vida. Clamamos por aquellos que aún no han experimentado esto, para que tengan la oportunidad de hacerlo. Gracias, Padre, porque tú nos has metido en un proceso que es el de la santificación. Tú nos animas
a vivir en santidad, apartados, consagrados, dedicados a tu causa. Gracias, Padre, porque tú quieres que lo hagamos, estando en el mundo, pero no perteneciendo a sus prácticas. Te alabamos, porque sabemos que este proceso culmina con nuestra glorificación. Vamos a ser levantados en gloria, de algo corruptible a algo incorruptible. Gracias, Padre, por tu promesa, por la promesa de vida abundante y eterna que tú ofreces a los que creen en Jesús como Señor y Salvador. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén, Señor.